señores, pero qué gusto saludarles en esta noche, mañana, tarde o la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas a su programa que es La Hormona, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante como todos nuestros programas, pero que seguramente allá en casa ustedes todavía se están cuestionando el por qué. ¿Por qué lo aplicamos? ¿Qué necesidad tiene? ¿Pero qué necesidad tenemos de estar batallando a la hora de hablar? Bueno, por aquí se los vamos a platicar con nuestra experta, pero antes quiero dar la bienvenida a mis dos reinas preciosas, hermosas. ¿Cómo están? De este lado, Adi Alvarado. Hola, güera. Hola, hola. Oye, pues yo muy bien, y sí, definitivamente estuve platicando con personas este fin de semana y me decían, o sea, ¿cómo? ¿Qué necesidad? Justo, pero ¿qué necesidad? O sea, no podía ser posible que ahora tenga yo que grabarme otro tipo de términos, no más no. Ok, son generaciones diferentes, estoy de acuerdo, y hay muchos cambios. Ay, pero qué necesidad. No, no es cierto. No, está bien, ¿no? Digo, aquí también lo interesante del programa es que vamos a entenderlo. O sea, poner también en controversia el, oye, pues es que a mí no me parece, o a mí sí me parece, y no necesariamente tenemos que cambiar de opinión, sino claro. Pues informarnos más, cultivarnos más y deconstruirnos de alguna manera, ¿no? Ya si logramos cambiar la perspectiva, pues bueno, habremos dado un paso más adelante. Claro. De este lado, Sai Santana, ¿cómo estás, preciosa? Muy bien. ¿Cómo están, chamaconas bellas, hermosas? Bien, muy pues bien. así Muchas mero, gracias. bellas Así, y mira, con hermosas. esos Bellas y saludos, pues hermosas. cómo no vamos a estar bien. Hasta me Ay, chivié. ¿verdad? A ver, otra vez. Pues bienvenidas y bienvenidos, chulas y hermosas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa La Hormona. Gracias por acompañarnos, y bien lo dijo Dana, quédense con nosotros porque vamos a aprender muchísimo más. Yo creo que todos tenemos esta duda, como bien lo dices, de cómo usarlo, cómo manejarlo, Claro. dónde hay que aplicarlo, dónde no, qué términos sí usar, qué términos no. Que bueno, yo creo que todos nos hacemos bolas ya cuando nos toca usarlo, ¿no? Que no sabemos si sí o no, lo digo, ¿Cómo, no claro, lo digo. dónde y por qué? Estoy a lo mejor agrediendo, no agrediendo. No sabemos, pero para eso está este programa, y ya Dana les contará de qué es el tema. ¿De qué se trata? Así es, pues las invitamos a que se queden con nosotras y que se comuniquen a través de las redes sociales, porque pues vamos a entrar en dilema. Seguramente por ahí algunas personas no estarán de acuerdo, pero pues por aquí lo vamos a extender a más detalle para podernos informar un poquito más. Vamos a estar platicando acerca del lenguaje incluyente, y para eso nos va a estar acompañando Carolina Jaime Follo, comunicóloga, maestra en gestión pública y aplicada, y capacitadora en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Son muchas palabras. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Esto es La Hormona. El tema de hoy es lenguaje incluyente. Agradecida de que nos estén acompañando y que se comuniquen con nosotras a través de las redes sociales. Si ustedes tienen alguna duda acerca de este tema que vamos a estar platicando, es importante que nos lo hagan saber a través del Facebook o Instagram, que por aquí les estaremos haciendo llegar sus dudas a nuestra experta. Pero primero, antes de que llegue nuestra experta, vamos a decir primero nosotros tonterías, nos vamos a ridiculizar, y luego ya ella nos dirá qué tan cierto o no estuvimos. Chicas, lenguaje incluyente, ¿qué significa? O sea, tiene poco tiempo, en realidad no tiene muchos años, que comenzó a escucharse o a visibilizarse más esta parte del lenguaje incluyente, pero para ustedes, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, mira, hace poquito empezamos a escuchar todos y todas, niños y niñas, señores y ¿no? Jóvenes, Ajá, jovencitos y jovencitas. O sea, empezamos a escuchar esta parte. Entonces no sabíamos si era una situación política o una situación de qué, o nos quieren incluir, o todo bien. Sí, porque ya era por el mismo gobierno el Que empezó a manejar esto, ¿no? Pero de repente te empiezas a enterar que alguien te dice el cuerpo. Pues sí, el cuerpo. Y luego empezaron a decir, y la cuerpa. Y yo ahí pues a mí me sonaba a marranito, ¿sabes cómo? Entonces, a la puerquecita, sí, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, como el cuerpo y la cuerpa, entonces decía, ¿por qué le dicen así? Bueno, va, órale, te la acepto, la explicación que me dieron, va, órale. Pero ahora me salen con que todos, todas y
todes. Y ahí es cuando la cabeza te empieza a hacer así, porque dices, a ver, otra vez, sáquenme su lista y vuélvanme a explicar. Porque no estoy terminando de entender algo. Claro. A lo mejor, no estamos, bueno, en mi generación y los demás arriba, no estamos terminando de entender el hecho de que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, y ahí es donde no estamos entendiendo. Pero nosotros lo vemos, la generación que es más arriba que yo, lo ve más fácil, ¿no? Como niños y niñas, señores y señoras, ¿no? O Claro. hombres y mujeres, o masculino y femenino. Entonces, total, si no te estás identificando, pues no importa, al final tienes aquí algo que te va a decir, eres niño o eres niña, o sea, no hay de otra. Entonces, ¿por qué complicarnos con el todes, verdad? Es que creo que este término, bueno, este uso del lenguaje nace también de esta problemática que tenemos, ¿no? De un machismo, de un sexismo, de invisibilizar a la mujer Exactamente. por muchos años. Entonces, es por eso importante que se empiece a tomar la parte de un lenguaje incluyente, donde ya se haga más visible la presencia de la mujer en todos los roles. En todos los roles, porque precisamente este lenguaje sexista también, que de repente era muy natural, ¿no? Que ya era muy normal, era normalizado el rol que te daban, y también en el lenguaje, ¿no? Ya era muy normal que a lo mejor se refirieran de una mujer de cierta manera, que no se le diera a lo mejor un título, ¿no? A lo mejor ahorita también, no sé, Uy, el la médico lucha que hubo o con la la parte- médico. exactamente. Ajá. Sí. Sí, pues cuando estuvo Margarita Zavala, Ujú. postulada para ser presidenta de México, hubo también esta guerra, ¿no? Enorme, así de que Sí. es que Kama no es presidenta y que están jugando con la RAE y el idioma y todo el mundo indignadísimo porque dentro de su publicidad estaba utilizando la conversión a presidenta, ¿no? Pero es una De- realidad lo que tú dices ahí, o sea, la importancia de visibilizar algo que durante muchos años no se hizo o que estaba normalizado, el hecho de que éramos todos y se acabó, Ajá. ¿no? O sea, así en un salón hubieran 29 hombres y una mujer, era todos. Todos. O al revés, eran 29 mujeres y un hombre Y eran era todos. o sea, y automáticamente se transformaba. Pero ¿en qué momento llega el todes? Te digo porque el fin de semana platicando con personas de que íbamos a tratar este tema, a ver qué dudas tenían y todo eso, empezaron con a ver, ¿y el todes? O sea, porque estábamos en esta parte del sexo, ¿sabes? O sea, no tanto no nos vemos en el lado del género, como que es más fácil visualizar todo por el lado del sexo. Entonces, si te vas por el lado de que son hombres y mujeres o masculino y femenino, pues entonces, porque así son los baños, así es todo eso, entonces Tú pues es pensarías que todos y todas ya lo cubre. ya lo pero cubre volvemos al completo. tema, o sea, como lo que platicábamos con Andrés Costilla, o sea, esta parte del género, de que hay personas que simplemente no se identifican ni con un masculino ni con un femenino y se les está segregando también del lenguaje. Ahora, no solamente se trata de, o sea, de la transformación o del uso del masculino femenino, porque también lo podemos aplicar de otras maneras, o sea, en lugar de decir, no sé, los políticos, ¿no? Es como el medio político, o sea, lo puedes Ajá. cambiar como, sí me estoy dando a Sí, entender, siento claro. que mi cerebro está como haciendo un Es, electroshock ahí. es este uso, automáticamente, es pero- este uso de palabras, de manejarlo Sin necesidad de meterle un género. Exacto. Exactamente. Desexualizar, Ajá. de desexualizar el lenguaje o la escritura, en ponerlo en término como de Sí, hombres cuando o hablas mujeres, de sino más bien hablar en adolescentes, es general. general. Ajá. Ajá, como Pero no adolescente. decir, por ejemplo, en la parte de una carrera universitaria, antes se referían, no sé, los médicos, ¿no? Y tú por hecho dabas que era un hombre, Ujú. ¿no? Claro. Ningún momento referías a una mujer en imagen como un médico. Entonces los por eso se vio ingenieros. como o los ingenieros, ¿no? Y es mujer. Ajá. Viene entonces la necesidad, Claro. no es que es importante identificar a la mujer como parte también de esta generación de mujeres que ya están dentro de la parte productiva, dentro de la parte de una carrera, de una profesión, no sé, ¿no? De puestos políticos, y entonces es esta parte de ir rompiendo con un poco con el lenguaje machista, excluyente y violento. Y que tiene un porqué, o sea, en realidad es que importante lo que tú mencionas ahí, de esto de desexualizar el lenguaje para hacernos visibles. Y sí, a mí me sorprende mucho, digo, al final de cuentas, pues generaciones distintas, una vez más, pero que la gente no lo entienda, o sea, que realmente para ellos
sea algo que no tiene importancia, ¿sabes? Porque yo he tenido esta plática también, o sea, y ni siquiera amigos mucho más grandes que yo, o sea, no creas, de que 2, 3 años más grandes, tal vez un poco más, pero él me decía, uno de mis mejores amigos que lo amo y lo adoro, y no lo voy a quemar porque ya he quemado a demasiada gente en este programa y ya me regañaron, entonces ya no voy a quemar a tanta gente. Y él me decía, Dana, es que ¿para qué? O sea, neta, ¿qué necesidad? ¿Qué les pasa si decimos todos y ya no se van a morir? O sea, ¿qué cambio social están haciendo solamente porque las incluyamos en el lenguaje? Y yo, uy, porque eres mi amigo. ¿Me puedes repetir de dónde salió esta amistad? O sea, volvemos a lo mismo que platicábamos, me parece que en el programa de Andrés Costilla, que lo que no se voltea a ver, lo que no se hace visible, no existe. Claro. Entonces, de una u otra manera nos están segregando, aunque pudiera parecer algo tan simple como agregarnos en el léxico, agregarnos en el lenguaje, tiene en realidad un contexto y una estructura más profunda de ser, ¿no? O sea, y si para esto, a las personas que no coinciden con la inclusión del lenguaje, si les parece algo tan simple e innecesario, entonces, ¿qué trabajo les cuesta? Pues simplemente decirlo y ya, ¿no? O sea, o bien, ¿no? Conocer hasta dónde es válido usar este lenguaje incluyente. Es decir, hasta dónde es importante cambiar algunas palabras que a lo mejor no son cambiables. No sé si me explico. Como la cuerpa, ¿te refieres exacto, tú? como la cuerpa, por ejemplo, ¿no? Claro. Que en el diccionario de la Real Academia pues tiene una terminación masculina, tal vez, ¿no? Así se podría decir, pero que en realidad no quiere decir que sea una palabra que únicamente referida a los hombres. Pues fíjate que yo entré en conflicto también con ese tema, o sea, cuando empezaron a utilizar lo de la cuerpa, ¿no? Es que nuestras cuerpas y bla, 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 yo era como de, pero es que es un cuerpo, y decían, pero el cuerpo tiene género. Claro. O sea, porque mi pelea era como de, es que no estás hablando de que si es hombre o es mujer, o sea, es una palabra, es el cuerpo y viene en el diccionario, pero el cuerpo tiene género, entonces también se puede aplicar a cambiarlo, o sea, es tu cuerpo y es mi cuerpo. Y yo, o sea, sí me hace sentido, pero me sentí, yo creo que a lo mejor así se sienten las generaciones más arriba a las que intentas explicarles el tema del lenguaje inclusivo, incluyente, y mi cerebro era como de, es que no me hace mucho sentido, pero aquí viene algo muy importante, o sea, estuve abierta como a entenderlo, ¿sabes? Lo que tú comentabas hace rato, o sea, como es que, y pregunté y pedí explicaciones, ahora que llegó el todes, o sea, todos, todas y todes, lo padre aquí es que tú estuviste abierta o interesada en comprenderlo, porque nos podemos encontrar con personas que también, pues simplemente no están dispuestos a generar un cambio que pudiera parecer muy absurdo, pero que con incluir una palabra dentro de nuestro léxico, de nuestro diccionario, cambian muchas cosas más profundas que solamente hablarlo como todos y todas, ¿no? Y es que es esta parte también de cultural, ¿no? O sea, que culturalmente pues ya tenemos un lenguaje establecido, normalizado, que muchas veces hasta ni nos damos cuenta cuando estamos siendo violentos en nuestro lenguaje. Claro. ¿no? Entonces me empezaron a decir por ahí, me dice, oye, pues si estás incluyendo el todes y me estás incluyendo la cuerpa y me estás incluyendo eso, ¿por qué no la dominga? ¿No? Es que es esto lo que yo les decía, ¿hasta dónde se puede y hasta dónde no? ¿Qué palabras son las que tenemos que usar o cuáles son las que sí están como permitidas o quién dice quiénes sí son las permitidas y quién no o bajo qué términos se tiene que usar? Hay que generar un entendimiento y para eso es necesario informarnos, ¿no? Claro. Para poder comprender por qué la dominga está mal, pero por qué a lo mejor la cuerpa está bien, ¿no? Para eso hay que tener un poquito más de información y vamos a tener a nuestra experta que nos va a estar platicando acerca del tema. Seguramente tienen ya muchas preguntas después de la sarta de cosas que dijimos en este ratito y pueden hacerlas a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran para que se las pasemos nosotras directamente a nuestra experta. Nos va a estar acompañando Carolina Jaime Follo, comunicóloga, maestra en gestión pública aplicada y capacitadora en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Qué gusto que nos acompañen. No nos tardamos.
Lenguaje incluyente es el tema que tenemos el día de hoy en La Hormona. Y pues bueno, después de ya la bola de tonterías que pudimos haber dicho en este lugar, llega con nosotros la experta Carolina Jaime Follo. ¿Cómo estás? Bienvenida a todos. Aplausos. Gracias. Ahora sí nos va a aclarar todas nuestras dudas Ya, y de ahora sí. verdad. O les voy a dejar más, no sé, pero Tropiézala las Por orejas favor, ¿no? también. Luego nos pasa mucho que, o sea, llegamos a tener temas tan interesantes que el programa se alarga y se alarga y se alarga y nos quedamos como, no, o sea, ocupamos como una segunda y tercera temporada del mismo tema y estoy segura que este caso no va a ser la excepción. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos de entrada. Y pues bueno, como pudiste notar, porque los invitados se quedan afuera escuchando nuestras mensadas en el primer bloque, pues es como que estamos ahí confundidas, ¿no? Estamos como Andamos muy dentro. bien. ¿Sí dijimos mucha mensada? No, andan muy bien, yo escuché varias cosas de las que tenía pensadas hablarles, entonces, no, andan muy bien, chicas, muy bien. Ah, bueno. Bueno, ahí la entonces llevamos. Ahí la lo llevamos. dejamos, queda ese primer Queda el bloque. primer Espérame. bloque. Y yo creo que es un tema con el que nos tenemos que estar actualizando constantemente, Uy, porque sí. va cambiando Pues muy nada más lo rápido. mismo que decía la güera, o sea, empezamos con un todos y todas y luego ya le agregamos el todes y luego ya entramos en más conflicto como de que, a ver, entonces la mesa le puedo decir meso, al vaso tiene que ser vaza. A ver, ¿Qué palabras sí, vamos a qué palabras estacionarnos no? bien, exactamente. De entrada, Carolina, platícanos, ¿qué es el lenguaje incluyente? Bueno, la ONU dice que el lenguaje incluyente o inclusivo, porque en España lo usan más como lenguaje inclusivo, es esa forma de expresarnos oral o de manera escrita sin discriminar a ningún sexo, a ningún género, ninguna identidad de género en particular. Entonces esa, comunicarnos, expresarnos sin discriminar a ningún sexo, género o identidad de género. Ok, o sea, entonces a lo que nos está platicando Carolina de entrada ya entendemos que sí tiene una importancia, o sea, tiene una razón de ser. Claro. No es como que alguien un día se haya despertado y, ay, ¿con qué friego el mundo el día de hoy? Voy a inventar el lenguaje incluyente. O sea, ¿O No, no será pero que quieran ¿saben qué? regresar al vosotros y ustedes y todo eso? No, ahorita que dices que si alguien se levantó diciendo, ¿no? En 1647 alguien sí se En realidad levantó sí. pensando, alguien sí se levantó pensando con una cuestión de que el masculino suena más noble que el femenino. ¿No? Ay, Es qué un lindo. gramático francés, Begels. Él sí se levantó un día pensando, ¿cómo Muy voy bien. a fregar al Entonces, mundo? ya tenemos a quién culpar, definitivamente. Ok. Malditos Claro, hombres. y con y obviamente es un pensamiento machista en Al el final de que le cuentas. está dando más crédito a los hombres, ¿no? A la parte masculina, o sea, Sí, claro. y a las mujeres excluyéndolas y minimizándolas. Claro. Sí. Es por eso qué importancia tiene, entonces, digo, ya platicamos de dónde viene, qué es esto del lenguaje, pero volviendo a la plática que teníamos al principio, chicas, ¿cuál es la importancia de utilizar o de hacer visible esta parte del lenguaje incluyente para la equidad de género, para la igualdad de género? Tremenda la importancia. Cuando pensamos qué tan íntimamente ligados están pensamiento y lenguaje, y además lenguaje, pensamiento y acción, Sí. Claro. totalmente, ¿no? Y pensemos en los discursos de odio, ¿no? Un discurso de odio, cómo después genera crímenes de odio, Claro. ¿no? Todo comienza con la palabra, pensamiento, acción. Entonces es sumamente importante. Pensamos que es menor, que mejor entreténganse en los Que hay que feminicidios, exagerar, que con exageradas. eso qué cambio social vamos a generar. Claro, pero si no cambiamos el lenguaje, difícilmente va a cambiar el pensamiento. Y eso pues hace que sea más lento el avance para la igualdad. Entonces, fíjense, cuando hablamos de lenguaje, pues hablamos del signo lingüístico, ¿no? Ahí tenemos el significante y el significado. Se los explico rapidísimo. En un semáforo, el significante es el color, ¿no? Verde, ¿no? Es el significante, el que contiene el significado. Y el significado, pues es siga, ¿no? El significante rojo, su significado es alto. Así nuestras palabras, ¿no? Ok. El significante es la palabra, ya sean los jeroglíficos escritos o lo que escuchamos, ¿no? Esta cuestión, pues sí, auditiva. Y el significado, pues es lo que está en nuestra cabecita. Pero en nuestro sistema patriarcal, en nuestra cabeza, está lleno de imágenes androcéntricas, porque así ha sido, ¿no? Y entonces nuestro lenguaje no refleja la realidad. O sea, nuestro lenguaje no está reflejando la realidad porque en la realidad hay mujeres y hay hombres, Claro. Claro. ¿no? Y hay ya otros géneros. Me decían, solo hay 2 géneros, y yo, ¿dónde? ¿Y cuándo? ¿No? ¿Y por qué? No, o sea, es que solo hay 2 géneros. ¿Cuándo?
o dónde, ¿no? Si decimos, hay, por ejemplo, las personas mushes es otro género distinto Exacto. a hombres y a mujeres, ¿no? Igual, si tú me dices, pues ahorita aquí en San Luis Potosí, pues ahorita aquí en San Luis Potosí ya no nada más hay dos géneros, hay personas que se identifican como no binarias y pues es otro género, ¿no? Claro, o sea, híjole. Bueno, chicas, es que ya de entrada estamos viendo que sí tiene una importancia cañona, o sea, no es nada más Claro. el que nos queramos incluir o el que queramos Claro. hacernos visibles, es que tiene un trasfondo social y muy interesante lo que tú comentas, o sea, que cómo vamos a ligar pensamiento, palabra, acción, si ni siquiera lo hemos metido de entrada en el pensamiento y en la palabra lo estamos peleando porque sea el todos y todas Porque y mucha sí. gente pues nomás no la termina de agradar. Sí. Ok, Adelante. perdón, yo tengo una duda. Ahora, ya la duda que teníamos ahorita que estábamos platicando antes de que entraras aquí al estudio, era ¿cómo podemos usar este lenguaje incluyente? ¿Cómo saber cuándo sí, cuándo no? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las palabras que debemos usar o cuáles son las palabras que vienen Modificables o que se han modificado, ¿no? Que no son nada más porque alguien dijo, yo quiero que la mesa se llame meso. Ay, no. ¿no? O sea, Pobrecita mesa, ya exacto. la agarramos de ¿Cuáles bajada. son Sí, exactamente? con lo de la- Porque claro. creo que es Cuerpo y la una de las cuerpa. principales confusiones de todos, de, bueno, pero ¿en qué momento? ¿Cómo, ¿En qué cómo sí lo uso? aplica ¿En y qué en sí? qué no aplica? O sea, Exacto. ¿cuáles son los fundamentos para que aplique? Perfecto. Apliquen las personas solamente. Objetos, por supuesto que no. El español tiene muchas palabras de objetos inanimados con género gramatical masculino o femenino, cosa que le sorprende luego a personas extranjeras, ¿no? Porque me dicen, ¿por qué la mesa es mujer, no? Bueno, pues porque en su idioma el objeto es otra cosa, ¿no? Pero aquí nuestras palabras o tienen un género gramatical masculino o femenino o neutro. Género gramatical. Gramatical. ¿ok? Gramatical, única y exclusivamente gramatical. Como No no quiere sé. decir que sea hombre o Sí, sea para que los la hombres mesa o vaya para a las tener mujeres. bebés, o sea, No, es solamente claro. gramatical. Exacto. Ajá. Entonces, aquí el criterio sensato es la principal recomendación, solamente para personas, ¿no? Ok. Para personas, grupos de personas, objetos inanimados, no. Las Ni escucha- días de la semana Ni tampoco. días de la semana, Y en ¿no? el caso de las partes del cuerpo, porque pues, si el son el brazo, cuerpo, la brasa, cuerpa, Ajá, sí, ¿no? ya. El ojo, Sí. la hoja. Bueno, Pues ya, mire. ya cambió, ya fue otra cosa, ¿no? Si digo la, hoja. ya. Un elemento yo creo muy importante para entender esto es que el lenguaje es un sistema vivo, cambia, se transforma, está en constante transformación. Ok. No hablamos igual hoy que hace 100 años, y mucho menos que hace 400 o 500, No, ¿no? y si En nos el vamos a español. generacional o También, de ¿no? ubicación Sí. de donde vives, o sea, también pues cambia todo el tiempo. Simplemente, Exacto. ¿no? Cómo se comunican ahorita los jóvenes, que ya simplemente la parte escrita, que ya les un Las mensaje de los letritas, chavos. No, no le Sí. entiendes nada, estas abreviaciones de palabras y así es como, ay, sí, estoy DPS. creciendo. Incluso hay hasta memes, ¿no? De señoras investigando qué quiere decir. Yo soy esa Yo señora. también. Yo también, te lo juro. Y para no verme tonta de preguntar, oye, ¿qué quiere decir? Digo, a mi hijo sí le tengo confianza. Ajá. Y yo, ¿qué quiere decir GPI? Y yo, GPI. Hippie. Hippie. Es el hippie. Ay, mamá, gracias por Ay, no, qué invitar. vergüenza. O point of view, Sí. POV. Ujú. ¿Qué quiere decir POV? Point sé. of view, Punto, mamá. punto de vista. Ajá, y yo, Oh. caray. Pero bueno. Perdón, Claro, sí, ya pero nosotros aquí fíjense, ya. fíjense cómo el lenguaje se está transformando y no genera tanto revuelo como presidenta. Ajá. Chan, 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 chan. Sí. O sea, en cuestiones de tecnología, No y importa. llegan palabras anglosajonas y las incorporamos al español. Hay quien medio se queja, pero no mucho. Pero si hablamos el lenguaje incluyente, bueno, llueven y se tiran al piso y se echan rodaditas porque Estás Dios mío. rompiendo el lenguaje. La ¿no? RAE, y ahorita hablamos de la RAE, pero no generan tanto revuelo. Eso quiere decir que, obviamente, el machismo arraigado en nuestro sistema patriarcal, pues es tan fuerte que se resiste, ¿no? Claro. ¿Cómo que las vamos a nombrar a ustedes, no? Y en ese sentido, el lenguaje es vivo, les digo, y se va modificando según la comunidad hablante. Ok. Es decir, el diccionario o la RAE no es así como que lo que yo digo y punto, y ya nada se modifica. No. Claro. Más bien la RAE agarra esas palabras que están usando esa comunidad hablante. Claro. Agarra, a ver, ¿qué están diciendo? Pues que la cuerpa. Ah, Agrégalo. Como por, ¿no? a ver, como por, sí. pero dicen, no, pues son 5 mujeres ahí en México, ¿no? Pues
ahí se queda, ¿no? Pero oye, ya son 100,000 en México, 200,000 en Argentina, o sea, está creciendo la comunidad hablante que dice la palabra cuerpa, pues agrégalo, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿A qué se refieren? Pues el cuerpo de las mujeres, pues ponlo en el diccionario, ¿no? Claro, sí, o sea, ellos no determinan tal cual si está bien o No, está mal, o sea, no. simplemente es, bueno, la gente lo está utilizando, o sea, ya hay una cantidad de personas importante a considerar, entonces lo voy a agregar en este lugar para que la gente sepa qué significa. Que cuando Sin lo embargo, no escuche, estoy lo lea. diciendo si está bien o está Y mal. no es al exacto. revés, no es de que la Real Academia saque las palabras y ahora esta es la palabra que vamos a usar. No, o sea, sino al contrario, como bien explica agrega. Caro, lo toma ya de un lenguaje, de una comunidad, de una sociedad, de una cultura, y de ahí lo adopta y lo integra. Claro. Por ejemplo, la palabra cantinflear que se agregó al diccionario. Chale. Chido también. ¿no? Chale, ya existe en el diccionario Ajá. también, o sea. Claro, entonces pues ahí vemos cómo se está incorporando. Ahora, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la cuerpa, la círcula, la colectiva, que yo ya la colectiva la oiga más común, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo hay una palabra que uso y hay gente que se me queda viendo así como, la testiga. Ah, chan. Testiga, La pues, sí, testiga, pues es ¿no? una testigo Pues mujer. sí, pero, todavía hay gente que dice, ¿no? Y sí se usan los términos jurídicos o no, etcétera, ¿no? Ya O sea, se dicen la testigo, claro. ajá, sí, la sí, sí, tiene testigo, mucho ¿no? Pero bueno, es una palabra que incluso tiene que ver todo con los hombres, porque los hombres eran los únicos que podían testificar sentido. ante a una situación, y los testículos tenían mucho que ver en ese proceso. esa palabra. En esa palabra, ¿no? Wow. Oye, antes de la pausa que ahorita Dana nos va a indicar, ¿Qué? dime una cosa. Legalmente, ¿qué tanto afecta si tú dices la testiga en un proceso jurídico y de repente era la testigo, ¿no? No, bueno. Pausa. ajá. Pausa, botón de pausa. Así, porque que tengo que mandar a corte, dice. Vámonos rápidamente un pequeño corte. Recordarles que pueden comunicarse con nosotras a través de las redes sociales. En Instagram y en Facebook seguramente tienen muchas dudas. Seguro también tienen pajaritos dándoles vueltas todo el tiempo, al igual que a nosotras ahorita. Entonces, preguntas, vengan chepa acá y se las pasamos a nuestra experta. ¿Sale? Corte y volvemos. Estamos en Hormona. Rapidísimo les dijimos que regresábamos y aquí estamos con muchas preguntas, con muchas cuestiones en nuestras cabecitas, porque en realidad cada vez que nos aventamos o nos sumergimos un poquito más en este tema, creo que surgen más y más dudas, que creo que sí tenías razón al principio que nos dijiste, pues a ver si no los dejo con más preguntas, creo que sí va a pasar, creo que sí va a pasar, pero precisamente nos fuimos a corte con una pregunta que nos hizo de este lado la güera. Que ya se me olvidó. Que ya- La cuestión jurídica. La cuestión jurídica, cierto. Sí. Si pones, o sea, bueno, si tú en un escrito jurídico pones, la testiga, no te lo tumban lo que estás haciendo, porque luego cuando cambias hay una palabrita y te dan en la torre. O sea, que puede afectar el proceso jurídico. Claro, afecta, o sea, porque, bueno, en tiempos atrás sí te afectaba, o sea, Sí. tiempos atrás te estoy hablando de menos de 10 años, sí afectaba. Los puntos y comas eran importantes, ¿no? Bueno, ahorita a lo mejor ya puedes llamar a tratados internacionales que están a la par de la Constitución y te quitas de problemas. Pero esa respuesta concretamente sí necesitamos un abogado, una abogada Sí, ¿va? para no errarle, ¿no? Pero jurídicamente yo creo que sí puedes, pues sí. Tener complicaciones. No, y bueno, llamar a algún tratado internacional para evitar la discriminación y con eso justificas que estés usando la palabra testiga, pero eso es una interpretación de alguien que no es abogado. Claro, y en cuestiones legales yo creo que es súper importante primero consultarlo con los expertos, ¿no? Por ejemplo, en este caso un abogado O las que revise expertas. primero como a lo mejor el término, o cómo el está. texto que se está redactando, o sea él el encargado de llevarlo a cabo, ¿no? Para que Sí. no haya este tipo de tropiezos en caso de que fuera alguna limitante. Por ejemplo, los nombres de las leyes, ¿no? Ujú. O la Cámara de Diputados, pues así se llama, ¿no? Y hasta que no haya una reforma o algo concretamente. Bueno, creo que a nivel federal ya le llaman Cámara de Diputados y Diputadas, no recuerdo Sí bien. le llaman ya, pero todavía no todavía oficial, no ¿verdad? está como oficialmente Ajá. cambiado Sí, el nombre.
Entonces, hay muchas leyes, por ejemplo, la ley de los servidores públicos, ¿no? Pues así está, así se llama y así hay que ponerle en los documentos legales, ¿no? Claro. Ahora, hay maneras ya legales de cómo usar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, al momento de redactar, al momento de hacer un escrito o al momento de hablarlos. ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos que podemos utilizar a lo mejor de manera ya cotidiana? Claro, bueno, legalmente para funcionariado público estatal, municipal y federal es una obligación. Ajá, De exacto. De entrada. Y para medios de comunicación, pues también, porque viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, y viene también en varias de otras leyes, como la Ley de Igualdad o la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que las instituciones pues tenemos que promover en los medios de comunicación el uso de este lenguaje. ¿Por qué? Nuevamente, pues porque es importante para visibilizar a las mujeres, ¿no? Les decía que tenemos una mente androcentrista, porque así es nuestra sociedad, y para cambiar ese chip, pues necesitamos cambiar esos significantes, ¿no? Hablábamos, ahorita te digo las herramientas y los cómo, pero es que esto es importante. ¿Se acuerdan de todo el debate? Lo mencionaron ustedes con la palabra presidenta. Sí. Y parte de, hasta había un video que se hizo viral de una colombiana que decía, no, que el participio activo y que no se dice la capilla ardienta, se dice la capilla ardiente. Y, por ejemplo, no decimos la cantanta, es la cantante, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto del participio activo? Pues que es un sustantivo, un adjetivo que se deriva de un verbo. Así, del verbo presidir sería presidente, preside. del verbo cantar sería cantante. Pero mi pregunta es, público, chicas, del verbo servir, ¿cuál sería ese participio activo? Servidor. ¿Cuál No, se usa? servidores. No, el que más ¿Sirviente? sirviente. Y sin embargo la palabra que más usamos, más que sirviente, es la palabra sirvienta, Sirvienta. lamentablemente, y nunca nadie repeló del participio activo ni dijo nada, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente, o sea, el tema es, si es una palabra que tiene que ver con toma de poder, de decisión, Ajá. como la palabra Wow. presidenta, pues genera conflicto. Si es una palabra que tiene que ver con tus roles tradicionales de género como servir, pues ahí no hay ningún problema. ¡Wow! Claro. Se me tronó algo, ¿eh? Sí. Son ejemplos. Escuché así el plup dentro de mi cerebro. el ojo y se hizo ¡guau! cuadradito, Es que cuadradito. tiene mucha así. profundidad, o sea, en realidad, digo, Claro. conocía la importancia y todo de incluir a las mujeres dentro del lenguaje, de incluirnos, porque es importante visibilizarnos, ¿no? Pero ya que lo pones desde esa perspectiva de que realmente tiene un fundamento, tiene una razón machista o patriarcal de Sí, trasfondo, total. y con este ejemplo me quedó muy, muy claro. Simplemente busquen www.rae.es y ahí se entretienen buscando significados de palabras. Yo estoy indignadísima con esta. Buscan la palabra concubino y sale concubino, concubina, y pues que vive en concubinato, ¿verdad? Y sí es hombre, mujer. Pero buscan la palabra concubinario y dice hombre que tiene una concubina. Y buscan la palabra concubinaria y esa palabra no existe en el diccionario. O sea que solo los hombres Pueden tener pudieran una concubina. tener una concubina, no las mujeres. Exacto. O sea, es ilógico qué porque cómodo. existe la palabra ¡Ah, concubina. qué cómodo! Es ¡Ah, qué a ilógico. gusto! Pero aparte, así vienen las leyes. Busquen en varias leyes estatales, Código Civil, y dice, en el caso de concubina y concubinario, y yo, ¿no? O sea, porque Como si fuera de su posesión aparte, ¿no? propiedad, Ajá, exacto, claro. exacto. Wow. Oye, Carolina, nos ibas a platicar algunos de Sí. estos ejemplos que, como mencionábamos hace rato también al principio del programa, decíamos, bueno, si no te gusta, o sea, tampoco aplicar como el ellos, ellas, o cambiarlo de género a la palabra, también puedes aplicarlo de otras maneras. O sea, puedes sí. darle la vuelta de alguna forma que no sea necesario Utilizar que el utilices él o el ella. género dentro de la oración. Exacto. Eso que ustedes llaman, o eso que mencionan, se llama desdoblamiento. Y ha sido lo más común. Incluso hay quienes piensan que el desdoblamiento es lenguaje incluyente y no, es solo una herramienta y de hecho ¿Como es neutro? la menos Sí. recomendada. No, el ¿Ah, desdoblamiento es el todos y todas, el clásico chiquillos y chiquillas, ¿no? De hecho, la RAE dice que el desdoblamiento es correcto en ciertas formas de cortesía, cuando dicen damas y caballeros, por Ok. ejemplo, ¿no? Y también dice que, bueno, se puede usar desdoblamiento cuando sea necesario. Es una pelea todavía porque la RAE dice que el masculino genérico, que es lo que usamos
cuando decimos todos nosotros, los mexicanos, etcétera, la RAE dice que es correcto y sigue diciendo que es correcto, ¿verdad? Entonces ahí la pugna y la lucha en una estira y afloja, es una estira y ¿no? afloja. Claro. En ellos mismos han dicho, bueno, ellos y ellas, pero la mayoría son hombres en la RAE, que con el masculino genérico es suficiente y las mujeres están incluidas. Y la lucha feminista no es suficiente, necesitamos que nos nombren para cambiar ese pensamiento patriarcal y machista. Y entonces, bueno, el desdoblamiento es una manera, otra sería desdoblar solamente los artículos solo cuando la palabra es neutra. Yo he visto que ponen las y los niños, incorrecto, ¿no? Porque Claro. la palabra niños es masculina, es un género gramatical masculino. Entonces sería, por ejemplo, hay una opción, es usar lo que decían ustedes, que se llaman epicenos o sustantivos neutros, Ajá. como la niñez. Entonces ya no digo el día del niño y de la niña, puedo decir el día de la niñez, ¿no? Claro. Me evito el masculino genérico, me evito el desdoblamiento, o incluso el desdoblamiento lo podemos usar hasta como una cuestión política, de decir, aquí hay mujeres o aquí hay hombres, sobre todo en contextos muy masculinizados o muy feminizados. Como para ¿no? dejarlo muy claro, ¿no? Para dejar muy claro, aquí también hay mujeres, ¿no? Pasó Ok, ok. con el personal de enfermería, ¿no? Cuando empezó a haber cada vez Oye, más sí. hombres, reclamaban, ¿y por qué dicen las enfermeras? Y aquí también estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ay, sí, yo no le siento. sí, Y el pasó. punto es hacerla de pleito, como siempre. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos desdoblamiento de palabras, desdoblamiento de artículos. el Las y uso- los enfermeros, ¿no? Claro. No, las ahí enfermeras Las y los enfermeras. enfermeros. Enfermeros. O el personal de enfermería, que es ya un Término general. un término general. Ok. También cuando decimos las funcionarias y los funcionarios, pues decimos el funcionariado, el profesorado, la Ujú. clientela. Con los licenciados o los ingenieros, que normalmente uno habla de ingenieros y siempre ubicas al varón, o sea, pocas veces imaginas a la ingeniera. De hecho, cuando Nuevamente. tú entrabas a la Facultad de Ingeniería en el 90, en el 80 y tantos, Era raro. no hombre, en primera eran los chiflidos, ¿verdad? Porque Ay, pues, la era caravana, rarísimo cosas que hubiera espantosas. una mujer ahí qué adentro, cosa tan horrible. ¿no? Ujú. Entonces, ahora que ya hay muchas mujeres ahí adentro, ¿cómo manejas? ¿La ingeniera? Sí, 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 porque la hay- ingeniera. incluso se llegó un tiempo a decir la ingeniero, pero es incorrecto en cuanto a pues no tiene concordancia gramatical. no hace congruencia la palabra, incluso, o sea, ajá. el género gramatical de la palabra no concuerda con el artículo. Entonces, la ingeniera. Aquí, sobre todo en profesiones muy masculinizadas, pasa mucho, hasta con las mismas mujeres. A mí me tocó entrevistar a varias ahí en los programas del Instituto de las Mujeres, y a veces yo les decía ingeniera y me corregían y me decían ingeniero, ¿no? Es que también entendamos que en estos lugares tan masculinizados, en donde hay mucha discriminación y violencia, pues a lo mejor si me digo ingeniero o si me dicen ingeniero como que medio, ¿no? O sea, en nuestra sientes más arriba. Te sientes más arriba, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad donde lo masculino todavía está más valorado que lo femenino, o sea, lo masculino está más arriba, socialmente valorado, y lo femenino más abajo. Entonces, en estas carreras, minería, o sea, donde hay muchos hombres, sí me decían ingeniero, y yo, no, pero eres mujer, ¿no? Y se sentían incómodas, Ajá. porque su lucha es estar así a codazos en ese Ajá. ámbito, y entonces cualquier cosita que ayude, hasta el lenguaje, sí, tremendo. O que no te ¿no? sientan con la capacidad al momento de saber que eres Sí, mujer, ¿no? claro. Al ya ponerlo como femenino la palabra, la ingeniera. Es como si perdiera como que- valor, qué Ajá, sí. terrible. Sí, el Sí. hacerlo femenino, claro. O sea, O- estamos hablando entonces de que el lenguaje continúa siendo parte de una violencia simbólica. Sí, claro. Exacto, exacto. Hace rato que decían que lo que no se nombra no existe. Imagínense qué violento es que nuestra cultura nos ha invisibilizado durante siglos. Claro. O sea, es como si nos aplicaran la ley del hielo, Ándale. Sí, de hecho. que es violento. O sea, Ajá. cuando alguien te aplica la ley del hielo, Es dices, "Oh, qué horrible. Pero incómodo". ¿sabes qué? Una Ay, cosa es es cuando horrible. lo estás hablando, que es más entendible cuando dices la ingeniera, ¿no? Pero cuando está escrito Ing Alvarado y sale Adriana, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Quién es el Inge, ¿Quién no? es él? Y Ing, luego dan por hecho que es un Que es varón. un hombre. Ajá, sí. y salgo yo, imagínate, ¿no? Ajá. Entonces así como que la cabeza se les hace así, dicen, y está como de dónde Oye, la salió? misma, es que está muy impresionante de veras como, sobre todo en la parte profesional, se destaca más el hecho de que si no es hombre,
pierde valor, ¿no? O sea, los doctores también, o sea, cuando pasa muy seguido que estás en un hospital y llega la doctora y es como de, no, Señorita. me espero a que llegue el doctor. Y es como de, Ajá. yo soy la doctora, señora. Yo soy el Claro, doctor. y pasa, a ellos les dicen doctor y a ella señorita. Ah, sí. Entonces, Oiga, luego- doctor, y así, oye, señorita, sí, es cierto. Entonces, como a veces el sexismo y la falta de inclusión está hasta en lo que pretendemos sea un trato cortés, ¿no? Claro. El diputado fulano y la diputada Patti, ¿no? O ¡Ay, sea, claro! Vamos sí, tienes muchísima razón, pero vamos a ir a un corte. Ay, qué coraje, eso da coraje. Sí, es que ya está, hace menos, pero, corte. Corte, regresamos, no se vayan porque tenemos muchas cosas en la cabeza. sí. Es O que nos cuando- empieza a arder la sangre. Ya Así de Sí, que- no, más, sí me dio así la Ya organizamos un poquito mejor nuestras ideas, ya nos calmamos, ya nos estaba hirviendo la No, sangre. Aquí que iban a nos empezar calmamos, a llover ni que nada. zapatos y tacones, entonces era necesario para nosotras tomar un pequeño corte para respirar. Muchas gracias por compartirnos sus preguntas a través de redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentran como La Hormona y bueno, en el particular de cada una de nosotras. Nos quedamos platicando un poco acerca de la violencia simbólica que tiene esta parte del uso del lenguaje. Y nos preguntaban también a través de las redes que o sea, qué importancia tiene el visibilizarla y para poder hacer una lucha en contra de ella, ¿no? Sí, bueno, les decía, ¿no? La importancia de cambiar esta visión androcéntrica y hoy en día hay todo un debate también a partir del reconocimiento de diversidades no binarias o del reconocimiento de personas trans. Hay todo un debate entre el feminismo y este movimiento. Digamos que yo lo resumiría en que procuremos no cambiar el masculino genérico que hemos usado siempre por ahora la E, sino que hay muchas otras herramientas que nos ayudan a visibilizar a la persona, simplemente. Es decir, si ahora le cambiamos todos, hola a todos, y decimos hola a todes, seguimos invisibilizando a las mujeres, ¿no? Claro, de alguna ok. manera. Entonces, si quieren usar desdoblamiento, pues ahora va a ser en 3, como decía Adriana, todas, todos y todes, o bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pero yo evitaría el desdoblamiento, como le decía, es la menos recomendada. Y podríamos, hay veces que solamente omitirlo, buenos días, punto, ¿no? Claro. Evítate ¿Qué decir, hubo? pero no caeríamos en lo No, mismo. todos o nos sea, digo, digo, Más cordial si el bienvenida. objetivo ahorita, el punto principal es hacer visible a la mujer, o sea, por eso esto que mencionas de evitar como el decir las presidencias o así, mejor a lo que vas, o sea, incluirla dentro del lenguaje. Pero en todo caso, si mencionas como el no, pues evitarlo, solamente el buenos días y se acabó, nos vamos como un pasito atrás, ¿no? O sea, Sí, yo creo que es lo que les decía hace rato. Cuando sea una cuestión en donde políticamente queremos incidir, sí usar el desdoblamiento, ¿no? Porque es como reconocer que ahí hay mujeres, ¿no? Ujú, O claro. que acá hay hombres, ¿no? Entonces, utilicémoslo estratégicamente, ¿no? Y en los textos, o sobre todo, bueno, al improvisar o cuando estamos platicando, a veces es complicado porque el masculino genérico se nos sale y se nos sale porque, pues así hemos hablado desde Así toda la crecí, vida. Toda ¿no? la Así vida, crecimos, ¿no? claro. pero no Entonces- cuesta mucho trabajo empezar a No, aplicarlos, no. es cuestión de práctica, o sea, de acostumbrarte nada Sí, más. miren, algunas otras herramientas que también se pueden recomendar, ya les decía, el uso de sustantivos comunes o epicenos, agregar la palabra persona, esto es fundamental. En lugar de decir los migrantes, podemos decir las personas migrantes, y fíjense qué diferencia, porque cuando decimos los migrantes, además de que es masculino genérico, estamos reduciendo toda la persona, todos sus sueños, su ser, en el hecho de que migró, y como es como despectivo, ¿no? Despectivo, Wow, es sí. así como... Ujú. Sí, en cambio si decimos las personas migrantes, anteponemos su condición de caché. persona, Ajá, con todo lo que ello implica, claro. y que en ese momento están en condición de migración, ¿no? Oye, la importancia del lenguaje, o sea, sí,
Era lo que te Y iba a estamos decir. tan acostumbrados a hablar por hablar y, pues porque así nos enseñaron y así crecimos y hablamos y hablamos y hablamos, pero en realidad no volteamos a observar la profundidad del significado de las palabras y cómo pueden afectar y denotar otras cosas. O sea, decías, Exacto. lo estás limitando a su situación de migrante cuando es una persona. O sea, está Claro. atrás hay sueños, ilusiones, familias, Claro. crecimientos, una historia Claro. de una persona a la cual estás nada más votando el es migrante. ¿no? Exacto. Y lo Wow. mismo con personas con discapacidad, personas adultas mayores. O sea, por eso el tema del lenguaje incluyente no es nada más un tema de hombres y mujeres, sino que tiene que ver también con muchos colectivos que han sido vulnerados, pues Claro. históricamente, y que puedan ser reconocidos ante todo con su calidad de personas, lo que les decía. Claro. Ahora, emplear pronombres, sobre todo los relativos, yo lo uso mucho, o sea, el qué o quiénes. Por ejemplo, en lugar de decir los trabajadores del Canal 9, podemos decir quienes trabajamos en Canal 9 o quienes trabajan en Canal 9, y entonces, ¿no? Ya, o en un formato, ¿no? Firma del solicitante en masculino, pues firma de quien solicita. Ah, ok. ¿No? Vale. Sí. Es muy sencillo. Usando nuestro propio lenguaje. A todos Sí, o sea, ya nos si no te incluye gusta y no el necesitas modificarlo. ajá, como ni es despectivo ni es nada y estás englobando tanto. Y es que hombres y suena mujeres, sencillo, sí, pero claro. es cuestión de ir acostumbrando y reeducando Claro, a tu mente, ¿no? Y a tu oído, no solo Sí, la mente. Tu lenguaje. Y el lenguaje, pero también el oído, porque también es complicado para los que son 10 años más arriba que yo. Sí, hace Es rato, complicadito. hace rato que comentaban de palabras que te suenan raras. Por ejemplo, realidades en las que todavía no están mucho las mujeres. Sacerdota. Suena, no sé cómo les suena, pero Raro, Usan más el Raro. sacerdotisa o algo así. Sacerdotisa. sacerdotisa. Pero fíjate, Pero eso es como sacerdotisa los la mayas, usan ¿no? más como para otras religiones. Es un tema también de poca interculturalidad, ¿no? De considerar unas religiones más importantes que otras, digamos, ¿no? Ok, Y entonces sacerdotisa es así como, ¿no? Ajá. la sacerdotisa. Sí. Miembra del consejo. O sea, no sé, suena raro, Sí, ¿no? suena Pero raro. como Sí, dice es muy Adriana, cierto, güera, o sea, Sí. es irse a acostumbrar al oído El también oído, es lo que te a estos digo. cambios de vocabulario, ajá, con Sí. palabras sobre todo que pudieran, pues todos y todas, bueno, como que ya nos entró de alguna manera, ¿no? O sea, y cambiar terminología, sin embargo, sí hay palabras que siguen sonando Fíjate, extrañas. tú que eres 3 años más chica que yo, Claro. te hizo 3 años, 3 meses. Ajá, También, te hizo por favor. conflicto la palabra. Ahora imagínate a la que es 3 años más grande que yo. Claro. Y 3 meses. Y yo que soy 3 años más chica que Dana, Ay. pues imagínate, no Sí, es manches, complicado. está tú bien lo traes cañón. acá. Sí. No, Yo estoy sí, muy yo traigo fresca, más- point of view. Sí, Point of view. GPI y todas esas. Otra herramienta sería modificar ahí un poco el verbo y en lugar de decir estamos emocionados, pues tenemos una gran emoción de comunicarles, ¿no? O sea, Claro. O sea, buscarle. hay formas, ya si de plano no les gusta el todos y todas y están renuentes a comenzar a aplicarlo, hay formas, o sea, ya nos está enseñando Carolina que es posible implementar o incluirnos a todos y a todas dentro de nuestra forma de hablar sin necesidad de decir todos y todas porque te cansas y cuesta más trabajo en tu lengua, pues bueno, hay Sí, formas de comenzar a hacerlo. Y hay muchas otras realidades que pueden también reflexionarse, les decía, por ejemplo, el tema de las personas trans, ¿no? Ahí ya también persona trans, hay quien les dice todavía vestidas, hay quien, ¿no? Palabras que resultan luego a veces peyorativas para estos Claro. grupos, ¿no? No se diga a las personas con discapacidad. O hay quien se va a lo más denigrante como minusválido. Todavía escucho personas que Decir hablan de minusválido, decir la sí. palabra minusválido. No, por Dios, fíjense lo que están diciendo. Menos valor, Minusválido. ¿no? Ujú. Pero Claro. volvemos a lo mismo, estamos tan acostumbrados a no voltear a Y que ver no el conocemos lenguaje. el verdadero significado de Ajá. las palabras. Exacto. Ni siquiera nos lo cuestionamos, o No. sea, así como llega a nuestro cerebro, así lo aplicamos, y esa palabra sí llega, es una de las que a mí Así me decía botan mi mucho abuelita, en la cabeza. ¿no? Sí. Yo, es una lucha constante con mi papá, o sea, que de repente es como, ay, no, es que es lugar de minusválidos, y yo, discapacitados, papi, ay, sí, pichi, perdón, discapacitados, o sea, pero de a poquito regresa, vamos como claro. observando Avanzando, el lenguaje, sí. ¿no? Y cambiándolo. Claro, o si no, el otro extremo, ¿no? Que es como querer tratarlos con mucho cariñito y ay, el cieguito, ¿no? El sordito. Entonces, no, o sea, también el angelito, ¿no?
tratar de evitar esas cosas. Somos personas iguales, ¿no? Claro. De eso se trata, a final de cuentas, también, aprender a comunicarnos, o sea, que esta comunicación interpersonal también esté dentro de este enfoque de derechos humanos en el que estamos ya desde hace mucho tiempo. Alguien me dijo hace poquito, ay, el jardinero igualado, me habló de tú, ¿no? O sea, Uy. igualado. Y yo lo primero que pensé es, pues, ¿que no somos iguales? Claro, O sea, el hecho de que te esté brindando un servicio no Claro. quiere decir, o sea, es como si al doctor le dijeras, igualada, me está hablando de tú, el doctor, ¿qué le pasa? O sea, cuando en realidad pues es lo mismo, o sea, somos iguales, pero por este tipo de profesiones pudiera Ahí no llegar te a ofende. pensarse mal, como de que, ay, es menos que yo porque me está dando un servicio. Cuando, pues, en Sí, realidad aquí claro. todos somos iguales, todos Claro. y todas somos iguales. Claro, y yo creo que es esto, ¿no? Empaparnos de las palabras, qué palabras son las correctas para usarse, Ujú. que eso es lo más complicado. De repente desconocemos como esta parte de, Claro. de inclusión, ¿no? Las Claro. personas con discapacidad, ¿cómo les dices? ¿no? Sí, A ver, y agarrándome de ahí, Misaí, ya nos tenemos que ir. Se está acabando el programa, se nos está acabando el tiempo, tenemos más dudas que con las que llegamos. Pero agarrándote de ahí, ¿cuál sería tu conclusión después de escuchar toda esta maravillosa información que nos dieron? Que voy a agarrar el diccionario y me voy a poner a estudiar más palabras. Sí. No, sí, de hecho, hay que empaparnos más de palabras nuevas, de palabras, de estas modificaciones que se están haciendo al vocabulario, a las expresiones. Hay que empaparnos más. Si tiene duda, mejor no diga la palabra, ¿no? Mejor así como de que mejor no la Oye, digo. sinónimo. o la busco. exacto, la cambio, como bien dice Caro, por algo más general, por una palabra más general. No sé, informarme bien, leer un poco más, buscar en internet. Ahorita ya tenemos la accesibilidad de internet donde podemos investigar. Estaba checando yo precisamente también una página de gobierno donde vienen ejemplos de cómo podemos usar este lenguaje inclusivo. Algunos ya nos los dio Caro, pero ahí viene también mucho más amplio de cómo podemos manejarlo. Y yo creo que no nos Claro. cuesta nada pues seguir aprendiendo, seguir reeducándonos. No nos cuesta nada y vale mucho. O sea, lo que Exacto, pudiera parecer muy sencillo, como el agregar una palabra a nuestras oraciones o la forma en la que nos comunicamos, en realidad, como lo decíamos, tiene un trasfondo gigante. Güera, ¿con qué te quedas? Y yo todavía le agregaría, y yo insisto con el lado de cómo se escuchan las cosas, porque no es lo mismo decir, posees té, ¿no? Ay, pues ve nada más lo que está diciendo, ya se oyó diferente, se escucha diferente. Entonces, no necesitas en muchas ocasiones decir todo eso, cosas así, pero sí necesitas modificar el tono y tu gesticulación a la hora de expresarte en relación a otra una persona, persona, para no o discriminar. cierta, de Ujú. cierta Para no situación. discriminar, Porque hasta el exactamente. decir el cieguito o el sordito, Es discriminación. pero depende también, o sea, hay tonos de voz que te lo llevan a algo con mucho cariño y hay tonos de voz que sí son muy despectivos, hablando exactamente de lo mismo, ¿ves? Claro, si puedes evitarlo, pues lo evitas, ¿no? No, bueno, pero por ejemplo ahí el ejemplo sería, ¿por qué cariño? O sea, si conoces a la persona, es tu familiar o lo Ah, que sí, sea. claro. Ay, es que está cieguito. Sí, Ah, no, no, Es no. que eso entrada- lo ¿no? estás haciendo menos, o sea, a pesar de que lo digas con muchísimo amor, Exacto. es como es que Claro. está cieguito, de todas Sí, Lo no. estás como hasta haciendo como con- que no puede hacer otra cosa porque... Claro. Exacto. Sí, sí, No, sí. Sí, o sea, fue conociendo a la palabra. persona, que quede claro, sí, o sea, conociendo a la persona, o sea, ahí es donde metes el cariño, digo, si no lo conoces, pues ¿dónde está Claro. el cariño? Claro, Definitivo. chicas, pues nos tenemos que ir. Sin duda alguna es un programa muy alimentador, muy informativo, que nos deja cuestionamientos más de los que llegamos. Pero ¿con qué podríamos despedirnos, Carolina? Pues con que les invito a que nos pidan cursos, talleres en lenguaje incluyente. Tenemos uno de 4 horas o platiquita de 2 horas, o si quieren ya practicar y órale, vamos a echarle ganas, pues hasta 6 horas nos echamos con este tema en su empresa, en su escuela, en lo que quieran. Invítenos, les damos este taller en el área de capacitación del Instituto de las Mujeres y que reflexionemos, ¿no? Además, evitar el sexismo, los estereotipos en lo que estamos expresando, porque hasta el hecho de decir, ay, el último es vieja, el último es niña, Sí. Claro. o pegas como Claro. niño, pues eso también es sexista y también es Por incorrecto. supuesto. Carolina, agradecidas de que nos hayas acompañado, de verdad un programa maravilloso y bueno, no pudimos haber tenido mejor invitada para tratar este tema. Agradecidas también con ustedes que nos están viendo en casa, no se les olvide seguirnos en redes sociales que nos vamos a ver en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Bye bye. Cuídense. Esto fue La Hormona